Sí, bueno, dura más para ella, que tenía, claro, que recogía mucho más el peso de la trama y de, por decir algo de trama, porque tampoco sabíamos muy bien en qué consistía eso cuando empezamos a trabajar, ¿no? Porque la improvisación nos fue llevando hacia territorios que no eran ignotos al principio. Pero es cierto que ella, claro, lleva el peso con su personaje Ale, conduce todo el resto de la historia y de alguna manera arrastra el resto de los personajes a los lugares a los que van. Entonces, Punto de vista. sí. Era muy interesante, era desafiante y a mí, por lo menos como actriz, esto me motiva muchísimo, me gusta y me hace tirarme a la piscina con todo. Sí que es verdad que sí teníamos, en mi caso yo sí tenía claro que de los personajes, el de Alejandra, quizás iba a pasar por diferentes estados y entonces eso a mí me interesaba tenerlo claro. O sea, íbamos a improvisar, sí es verdad, pero necesitaba construir desde algún lugar a esta Alejandra, ¿no? Entonces yo un poco con Rafa tuve muchas reuniones como para entender cómo era Alejandra, para poder improvisarla desde ese lugar y contar lo que queríamos contar. Pero nada, muy divertido, muy divertido. Claro, o sea, sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? Rafa lo que hacía era que cuando llegábamos a ensayar en un comienzo, él nos contaba un poco lo que él veía de ese momento, o lo que él sentía o lo que él quería contar, ¿no? Y bueno, también rodamos cronológicamente y ya un poco íbamos viendo también lo que queríamos contar o cómo lo íbamos a contar. Los raquetazos fueron ensayados. Fueron ensayados porque si no es que no salen y no salen de esa manera y hay que tener cuidado porque la verdad es que hay gente que se dedica a esto y que nos enseña cómo se hace y que nos cuida y que dice este es el momento, entonces a la tercera pisa aquí, o sea, que tienen que tener cierto ensayo. Entonces, claro, desde la improvisación sabíamos que iba a pasar eso, cuando ya descubrimos que iba a pasar eso, luego ya ensayamos los raquetazos. Sí, bueno, eso no me acuerdo ni siquiera muy bien cómo surgió, se fue haciendo ahí. Sí, no sé. Se nos Es iban que ocurriendo así. sí, es que se iban ocurriendo las cosas, iban saliendo y decíamos, bueno, venga, hagamos esto, ya está, jajaja. Y no sé, era todo muy marciano. Sobre todo el proceso fue muy abierto a lo que surgiese, hacia donde la situación condujese, ¿no? Y que los personajes fueran de alguna manera libres de conducirse según ellos pensasen, ¿no? Entonces eso nos llevaba a veces a sitios que decíamos, joder, pues esto ya, sí, pues está bien, pues ya condiciona esto, ya dejémoslo, tiremos hacia ahí. Y por eso digo que había bastante incógnita con cómo acabarían evolucionando estos personajes, ¿no? Y recuerdo que hasta hubo un momento de cierta crisis hacia el final, porque cuando ya teníamos todo eso tan enredado y tan manejado la situación, luego había que empezar a recoger. Es decir, hostia, tenemos que empezar a pensar que esto tiene que acabar en algún momento, cómo estos personajes se recolocan otra vez en la realidad por la que tenemos que optar, porque es verdad que hay un juego alrededor de eso en toda la peli, pero en algún momento había que optar por algo para poder cerrar esta historia, ¿no? O sea, yo te diría que esa es la dificultad. Cuando nos preguntan cuál es la dificultad, creo que eso. Porque nos vinimos muy arriba también con la improvisación al comienzo y además al comienzo se presta para que sea todo mucho más divertido, ¿no? Y para que sea todo mucho más lúdico. Pero luego, claro, tenemos que entrar en cierta profundidad que ya estábamos bastante avanzados en lo otro. Entonces, bajar ahí para que quedara de verdad y para la historia que queríamos contar fuera creíble, yo creo que eso es lo más difícil, por decirlo así, de este proceso. Sí. La química también, o sea, por ejemplo, a Bárbara no la conocíamos realmente. Bárbara fue la última en incorporarse al proyecto, sí que es verdad, bueno, que con Luis nos conocemos muchísimo, con Saavedra también, a Bárbara ninguno la conocía, pero ella rápidamente, con su talento, supo entrar en este grupo y nosotros también rápidamente recibimos eso y se generó lo que se generó, porque yo creo que finalmente... que es verdad que está bien tener complicidad y conocerse, pero creo que también el estar al servicio de y el ser, en el caso de Bárbara, una excelente actriz, ¿no? Que se puede adaptar y entrar a un grupo que éramos así, pues también influye esto, ¿no? ¿Qué elemento? Pues yo creo Bueno, que haya un conflicto. Si no hay conflicto, no, yo creo que la comedia nunca funciona. Y supongo que cuanto más cruel es el conflicto, en general produce más gracia, ¿no? Porque así somos los seres humanos, que la desgracia del otro nos parece siempre más risible. Cuando ya toca de cerca es otra cosa, ¿no? Pero esto ha funcionado desde la noche de los tiempos. Sí, bueno, yo también creo que tiene que haber un conflicto y eso es lo que nos lleva a que surja esto.
Y cuanto más verdad sea ese conflicto, en realidad yo creo que es cuando mejor funciona la comedia. Cuando los personajes sufren más esa situación, la comedia queda potenciada. Creo que cuando se actúa el conflicto igual funciona menos, ¿no? Cuando orgánicamente la cosa está realmente funcionando, dices, joder, qué mal lo están pasando, qué gracia me hace. Es cruel, pero me hace gracia. Cuando realmente no tratas de hacer una comedia. Claro, a mí me acuerdo de una de las primeras reuniones que tuve con Rafa, a mí me decía, es que tú eres muy graciosa, y luego uno ve la película y uno dice, pero es que yo aquí de divertida no tengo nada, porque más bien estoy en un agobio constante, ¿no? O sea, pero bueno, la dirección también es importante, y Rafa nos lo dejó muy claro, y nosotros también como actores creo que es lo que nos gusta hacer y cómo también enfrentamos los distintos retos, ¿no? O sea, en este caso teníamos todos claro que no queríamos hacer una comedia por hacer comedia, queríamos que saliera, pero de una manera orgánica y desde la verdad. Y si no salía, pues mira, estamos contando una historia que ya tiene bastante, entonces si salía, pues maravilloso, y si no, pues no pasaba nada tampoco. Y ya para finalizar, ¿qué tenía la mamá Juana que volvía locos a los personajes? Uy, es una mezcla esta mamá Juana. Es el ingrediente secreto, eso nunca lo sabremos, ni nosotros ni nadie. Esas hierbas que crecen en República Dominicana, no sé. Lo que crece en República Dominicana se queda en República Dominicana. Es un poco esto. Pues nada más, muchísimas gracias. Gracias Ha a sido ti. un placer y que haya mucha suerte con el experimento. Muchas Esperemos que gracias. sí. Muchas gracias. Gracias.